Andrei Chikatilo, el destripador de Rostov. En la fría mañana del 22 de diciembre de 1978, el cuerpo de una niña de 9 años fue encontrado a orillas del río Grushevka, cerca de la ciudad de Shakhty, en la región de Rostov, en el suroeste de la Unión Soviética. Yelena Zakotnova había desaparecido 2 días antes cuando salía de la escuela. Su cuerpo presentaba signos de estrangulamiento y múltiples puñaladas. Los ojos habían sido arrancados y había evidencias de intento de abuso sexual. La brutalidad del crimen conmocionó a la comunidad local, pero nadie podría imaginar que aquel era solo el primero de una serie de asesinatos que aterrorizaría la región durante más de una década. El hombre responsable de aquel crimen se llamaba Andrei Romanovich Chikatilo, nacido el 16 de octubre de 1936 en una pequeña aldea llamada Yabluchne, en la región de Sumy, en Ucrania. Chikatilo vino al mundo en uno de los periodos más sombríos de la historia soviética. Apenas algunos años antes de su nacimiento, Ucrania había sido devastada por el Holodomor, la gran hambruna artificial de 1932 a 1933, resultado directo de las políticas de colectivización forzada implementadas por Joseph Stalin. Millones de ucranianos murieron de hambre, y los sobrevivientes enfrentaron condiciones de vida inimaginables. La familia de Chikatilo no escapó de las consecuencias de ese período devastador. Su madre, Anna Chikatilo, contaba repetidamente a su hijo una historia perturbadora. Afirmaba que Andrei había tenido un hermano mayor llamado Stepan, que habría sido secuestrado y canibalizado por vecinos hambrientos durante la gran hambruna. Aunque nunca hubo confirmación de la existencia real de ese hermano, la historia era constantemente repetida por la madre, creando en Chikatilo una atmósfera de terror y paranoia desde la más tierna edad. Creció creyendo que su hermano había sido literalmente devorado, una imagen que lo perseguiría durante toda su vida. La infancia de Chikatilo estuvo marcada por privaciones extremas y humillaciones constantes. La familia vivía en una pequeña cabaña de barro con techo de paja, sin electricidad ni agua corriente. Durante la Segunda Guerra Mundial, la región fue ocupada por las fuerzas nazis, y la familia enfrentó aún más dificultades. En 1943, cuando Andrei tenía apenas 7 años, ocurrió un incidente que marcaría profundamente su psique. Según registros policiales mencionados posteriormente, su madre fue violada por soldados alemanes, y existe la posibilidad de que el joven Chikatilo haya presenciado el ataque. Este trauma, combinado con la constante narrativa sobre el canibalismo del supuesto hermano, creó en Chikatilo una visión distorsionada de la violencia y la sexualidad desde muy temprano. Durante toda la infancia y adolescencia, Chikatilo sufrió con un problema que le causaba inmensa vergüenza. Tenía enuresis nocturna, es decir, orinaba la cama regularmente. Su madre respondía a estos episodios con violencia física y humillación verbal, golpeando al niño y ridiculizándolo públicamente. Anna Chikatilo era una mujer dominante y cruel, que no demostraba afecto por su hijo y constantemente lo exponía al ridículo. Estas experiencias de humillación repetida contribuyeron al desarrollo de profundos sentimientos de inadecuación y rabia reprimida en Chikatilo. En la escuela, la situación no era mejor. Chikatilo era miope, pero no tenía acceso a anteojos, lo que dificultaba sus estudios y lo convertía en blanco de acoso constante por parte de sus compañeros. Era un niño tímido, retraído y socialmente desajustado, que tenía dificultad para hacer amigos y relacionarse con otros niños. A pesar de estas dificultades, demostraba interés por los estudios y la literatura, buscando en los libros un escape de la realidad brutal en que vivía. La adolescencia trajo nuevos tormentos para Chikatilo. Cuando comenzó a desarrollar interés sexual, descubrió que sufría de disfunción eréctil crónica. Era completamente incapaz de mantener una erección, lo que le causaba vergüenza profunda e intensificaba sus sentimientos de inadecuación. A los 17 años, ocurrió un incidente que sería revelador de sus impulsos violentos futuros. Chikatilo agarró a una niña de 11 años, amiga de su hermana menor, y la tiró al suelo. Mientras la niña luchaba y gritaba, intentando escapar, la sujetó con fuerza y durante la lucha
sin ninguna penetración o contacto sexual directo, eyaculó. Fue la primera vez que logró alcanzar el orgasmo, y esto sucedió durante un acto de violencia y dominación de una niña indefensa. Este episodio creó en su mente una asociación fatal entre violencia, dominación y placer sexual. Tras concluir la educación secundaria, Chikatilo intentó ingresar a la Universidad Estatal de Moscú para estudiar Derecho, pero fue rechazado. Este fracaso fue una humillación más en su vida. En 1957, a los 20 años, fue convocado al servicio militar obligatorio, sirviendo en el ejército soviético durante 3 años. Durante este periodo, fue expuesto a la cultura militar de disciplina rígida, jerarquía y normalización de la violencia. Aunque no existen registros de comportamiento violento de Chikatilo durante su servicio militar, esta experiencia lo familiarizó con métodos de combate y con la idea de la muerte como herramienta. Tras dejar el ejército en 1960, Chikatilo logró matricularse en un curso de literatura rusa e ingeniería en una universidad de menor prestigio en Rostov-on-Don. Fue durante sus estudios universitarios que conoció a Feodosia Odnacheva, una mujer algunos años mayor que él. La hermana de Chikatilo, preocupada por su soledad y aparente incapacidad de relacionarse con mujeres, había arreglado el encuentro. Feodosia no era particularmente atractiva y tenía pocas perspectivas de matrimonio. Chikatilo, desesperado por parecer normal y ocultar su impotencia, aceptó el matrimonio arreglado. La pareja se casó en 1963. La vida conyugal de Chikatilo estuvo marcada por su continua impotencia sexual. Era incapaz de mantener relaciones sexuales normales con su esposa. Según relatos posteriores, Chikatilo llegó a intentar inseminar artificialmente a su esposa utilizando objetos. Tal era su incapacidad de funcionar sexualmente. A pesar de estas dificultades extremas, la pareja logró tener 2 hijos, una hija llamada Lyudmila, nacida en 1965, y un hijo llamado Yuri, nacido en 1969. Las circunstancias exactas de la concepción permanecen inciertas, pero es posible que ocasionalmente Chikatilo lograra mantener una erección por tiempo suficiente para eyacular. Tras completar sus estudios, Chikatilo trabajó brevemente como ingeniero de telecomunicaciones, pero pronto migró al área de educación. En 1971, obtuvo certificación para dar clases y comenzó a trabajar como profesor de lengua y literatura rusa en escuelas de la región de Rostov. Durante los años en que trabajó como profesor, entre 1971 y 1981, surgieron los primeros signos claros de su comportamiento depredador. Múltiples quejas fueron registradas contra él por comportamiento inadecuado con estudiantes. Había acusaciones de que molestaba sexualmente a alumnos, tanto niñas como niños, tocándolos de forma inapropiada y haciendo comentarios de naturaleza sexual. En una escuela en Novochakhtinsk, los relatos de acoso se volvieron tan frecuentes que los padres exigieron su despido. Chikatilo cambiaba constantemente de escuela, siempre obligado a salir debido a quejas de comportamiento inadecuado, pero nunca fue formalmente acusado o arrestado. En la sociedad soviética de la época, había una tendencia a ocultar escándalos y evitar publicidad negativa. Las autoridades escolares preferían simplemente transferir a profesores problemáticos a otras instituciones, en vez de enfrentar procesos legales que podrían manchar la reputación del sistema educativo soviético. Esta práctica permitió que Chikatilo continuara teniendo acceso a niños durante años, a pesar de su comportamiento claramente depredador. En diciembre de 1978, Chikatilo había comprado una pequeña casa abandonada en la periferia de Shakhty, una ciudad industrial en la región de Rostov. Usaba el local como refugio secreto, ocultándolo de su esposa y familia. Fue a esa casa que atrajo a su primera víctima conocida, Yelena Zakotnova, de 9 años. El 22 de diciembre, Chikatilo abordó a la niña cerca de una parada de autobús, ofreciéndole chicles y prometiendo llevarla hasta su casa. Una vez dentro de la casa abandonada, intentó violarla, pero como siempre, no logró mantener una erección. La frustración sexual combinada con la excitación de la situación llevó a una explosión de violencia. Agarró a la niña
Intentó asfixiarla y luego comenzó a apuñalarla repetidamente. Durante el ataque, mientras veía la sangre y oía los gritos de la niña, Chikatilo eyaculó por primera vez en años. La conexión estaba hecha. Violencia y muerte se habían convertido en la única forma de experimentar placer sexual. Tras matar a Yelena, Chikatilo arrastró su cuerpo hasta el río Grushevka y lo arrojó al agua. 2 días después, el cuerpo fue descubierto. La investigación policial fue intensa. Testigos relataron haber visto a un hombre de mediana edad con anteojos y un maletín cerca del local donde Yelena fue vista por última vez. La policía comenzó a interrogar a residentes del área y rápidamente identificó a Chikatilo como sospechoso, especialmente después de que descubrieran que había comprado la casa abandonada donde se encontraron manchas de sangre. Chikatilo fue interrogado, pero negó cualquier participación. Su esposa le proporcionó una coartada, alegando que estaba en casa la noche de la desaparición. Además, cuando la policía realizó un examen de sangre, descubrió que Chikatilo tenía sangre tipo A, mientras que el semen encontrado en el cuerpo de la víctima era del tipo AB. En aquella época, las autoridades soviéticas no sabían que en casos raros, aproximadamente el 20% de la población, el tipo sanguíneo de una persona puede diferir del tipo encontrado en otros fluidos corporales. Este fenómeno, conocido como no secretor, significaba que la sangre de Chikatilo era tipo A, pero su semen era tipo AB. Sin otras evidencias concretas y con la coartada proporcionada por su esposa, la policía tuvo que liberar a Chikatilo. Desesperados por resolver el caso brutal que había conmocionado a la comunidad, los investigadores se enfocaron en otro sospechoso, Alexander Kravchenko, un joven con antecedentes criminales que vivía cerca de la escena del crimen. Bajo intensa presión y posiblemente tortura, Kravchenko confesó el asesinato de Yelena Zakotnova. Fue rápidamente juzgado, condenado y ejecutado por fusilamiento en 1984. Un hombre inocente había pagado por el crimen de Chikatilo, mientras el verdadero asesino permanecía libre. Tras el asesinato de Yelena Zakotnova, Chikatilo no mató nuevamente durante casi 3 años. Este periodo de latencia es común entre asesinos seriales, especialmente tras el primer homicidio, cuando pueden estar procesando lo que hicieron y evaluando los riesgos. Sin embargo, el 3 de septiembre de 1981, Chikatilo atacó nuevamente. Larisa Tkachenko, una joven de 17 años con dificultades de aprendizaje, fue su segunda víctima. Chikatilo la encontró en una biblioteca en Shakti y logró convencerla de acompañarlo hasta un área forestal aislada. Allí la atacó, intentando violarla, pero nuevamente no logró mantener una erección. Enfurecido por su impotencia, comenzó a asfixiarla con sus manos y después con una cuerda. Durante el estrangulamiento, eyaculó. Después de que ella murió, Chikatilo pasó a mutilar el cuerpo con un cuchillo, removiendo los senos e infligiendo múltiples puñaladas en el abdomen y la región pélvica. Llenó la boca de la víctima con tierra y hojas para silenciar simbólicamente sus gritos. Aunque ella ya estaba muerta, el cuerpo fue dejado en el bosque, donde fue descubierto 2 días después. Con la muerte de Larisa Tkachenko, el patrón de asesinatos de Chikatilo comenzó a establecerse. Había descubierto que podía alcanzar la eyaculación a través de la violencia extrema, del acto de apuñalar y mutilar a sus víctimas. A partir de ese punto, los asesinatos se volverían más frecuentes y cada vez más brutales. El 12 de junio de 1982, mató a Lyubov Biryuk, de 13 años, en un área forestal cerca de la villa de Zaplavskaya. El 25 de julio del mismo año, atacó a Lyubov Volobuyeva, de 14 años, cerca de la estación de tren de Shakti. El 8 de agosto fue el turno de Oleg Podsivaev, un niño de 9 años. Esta fue la primera vez que Chikatilo mató a un niño del sexo masculino, demostrando que sus víctimas no eran elegidas por características específicas, sino por oportunidad y vulnerabilidad. El 8 de septiembre de 1982, Chikatilo asesinó a Olga Kuprina, de 16 años, en Shakti. 11 días después, el 19 de septiembre, mató a Irina Karabelnikova, de 18 años, también en Shakti.
El 27 de octubre, atacó a Sergei Kuzmin, un niño de 15 años. Y el 11 de diciembre, asesinó a Olga Stalmachenok, de 10 años. En menos de 6 meses, Chikatilo había matado a 7 personas. La frecuencia de los asesinatos estaba aumentando dramáticamente. Durante 1983, mataría a 6 víctimas más. Las autoridades soviéticas comenzaron a percibir que tenían un asesino serial en acción, pero enfrentaban enormes dificultades en la investigación. El modus operandi de Chikatilo seguía un patrón consistente. Frecuentaba estaciones de tren y paradas de autobús, lugares donde personas vulnerables solían esperar. Niños que huían de casa, adolescentes problemáticos, prostitutas, vagabundos y personas con dificultades mentales. Chikatilo se presentaba de forma respetable, vistiendo trajes, cargando un maletín y a veces fingiendo ser una figura de autoridad. Abordaba a sus víctimas potenciales con ofertas de comida, dinero, alcohol o simplemente un lugar para descansar. Una vez que lograba convencer a la víctima de acompañarlo, la llevaba a áreas forestales aisladas, conocidas como plantaciones de refugio, cinturones de árboles plantados por el gobierno soviético para proteger las tierras agrícolas de los vientos. Estas áreas eran densas, aisladas y raramente visitadas, convirtiéndolas en locales perfectos para sus crímenes. Una vez aislado con la víctima, Chikatilo atacaba con extrema violencia. Frecuentemente comenzaba intentando alguna forma de contacto sexual, pero invariablemente fallaba en conseguir una erección. Este fallo desencadenaba su furia. Entonces pasaba a la violencia física, estrangulando o asfixiando a la víctima inicialmente para dominarla. Una vez que la víctima estaba incapacitada o muerta, comenzaba a apuñalar el cuerpo repetidamente. Chikatilo desarrolló un método específico. Comenzaba con cortes superficiales en el pecho y abdomen, observando la sangre brotar. Esto lo excitaba sexualmente. Luego infligía heridas más profundas y dirigidas. Durante este proceso de apuñalamiento y mutilación, eyaculaba, pero la violencia no paraba con la muerte de la víctima. Chikatilo frecuentemente mutilaba los cuerpos de forma extensa después de la muerte. Removía órganos sexuales, cortaba senos, arrancaba ojos y, en muchos casos, consumía partes del cuerpo. Mordisqueaba o cortaba pedazos de carne y los comía mientras aún estaban calientes. Este acto de canibalismo le proporcionaba una sensación adicional de poder y control. Los ojos eran un objetivo particular de su violencia. Chikatilo creía en una antigua superstición rusa de que los ojos de una víctima de asesinato retienen la última imagen que vieron, es decir, el rostro del asesino. Arrancaba los ojos para evitar ser identificado a través de ellos. A medida que los asesinatos continuaban, la policía soviética comenzó a reconocer que estaba lidiando con un depredador serial. En 1983, fue establecida una fuerza especial para investigar los asesinatos. El caso fue clasificado como de máxima prioridad, pero las autoridades enfrentaban obstáculos significativos. El primer problema era ideológico. En la Unión Soviética, los asesinos seriales eran considerados un fenómeno del capitalismo decadente occidental. La propaganda soviética afirmaba que tales crímenes no podían ocurrir en una sociedad socialista perfecta. Admitir públicamente la existencia de un asesino serial significaría reconocer un fallo fundamental en el sistema soviético. Por lo tanto, los asesinatos fueron mantenidos en secreto el máximo posible. La prensa soviética recibió órdenes de no publicar información sobre los crímenes, y el público en general no fue alertado sobre el peligro. El segundo problema era práctico. Los métodos de investigación forense en la Unión Soviética estaban décadas detrás de los países occidentales. Las pruebas de ADN aún no existían. Las computadoras eran raras y primitivas. El compartir información entre diferentes jurisdicciones policiales era lento y burocrático. Además, la extensión geográfica de los crímenes era un desafío. Chikatilo cometía asesinatos en múltiples ciudades y distritos a lo largo de cientos de kilómetros. Cada jurisdicción policial local tendía a investigar sus propios casos aisladamente.
dificultando la identificación de patrones más amplios. En 1983, el detective Víctor Burakov fue designado como líder de la Fuerza Especial de Investigación. Burakov era un investigador experimentado y dedicado, pero enfrentaba recursos limitados e interferencia política constante. Comenzó a catalogar sistemáticamente todos los asesinatos no resueltos en la región de Rostov que compartían características similares. Pronto quedó claro que había un único perpetrador responsable de decenas de muertes. Burakov creó un perfil del asesino. Se trataba de un hombre de mediana edad, probablemente con educación, capaz de presentarse de forma respetable para ganar la confianza de las víctimas. El asesino tenía conocimiento extenso de la región, particularmente de las áreas forestales aisladas. Probablemente tenía un empleo que le permitía viajar frecuentemente y que explicaba su presencia en estaciones de tren y autobús. Durante 1984, Chikatilo mató a 15 víctimas más, el año más letal de su carrera. Las muertes incluían niños, adolescentes y jóvenes adultos, tanto del sexo masculino como femenino. La brutalidad de los asesinatos permanecía consistente: estrangulamiento, múltiples puñaladas, mutilación y, frecuentemente, canibalismo. La policía intensificó sus operaciones, colocando agentes disfrazados en estaciones de tren y aumentando las patrullas en las áreas forestales conocidas. En septiembre de 1984, Chikatilo fue efectivamente abordado por un policía en una estación de autobús en Rostov. El oficial notó que Chikatilo estaba actuando de forma sospechosa, observando a mujeres jóvenes e intentando iniciar conversaciones con ellas. Chikatilo fue llevado para interrogatorio. Durante el interrogatorio, la policía verificó sus antecedentes y descubrió que había sido sospechoso en el asesinato de Yelena Zakotnova en 1978. Esta información debería haber sido una señal de alerta significativa. Sin embargo, una vez más, la prueba de tipo sanguíneo lo salvó. Cuando probaron su sangre, mostró tipo A, no el tipo AB encontrado en el semen en varias escenas de crimen. Además, Chikatilo se presentaba de forma calmada y respetable. Era un profesor graduado, miembro del Partido Comunista, veterano del ejército soviético y padre de familia. Simplemente no encajaba en la imagen que muchos tenían de un asesino brutal. La policía lo liberó después de solo algunos días, sin realizar una investigación más profunda. Irónicamente, fue inmediatamente después de esta detención de 1984 que Chikatilo paró de matar temporalmente. Durante casi 2 años, no hubo nuevos asesinatos con el patrón característico de sus víctimas anteriores. Existen varias explicaciones posibles para esta pausa. Chikatilo puede haberse asustado con su detención, percibiendo que estaba siendo observado. Además, en 1984, había sido despedido de su trabajo como profesor tras más acusaciones de comportamiento inadecuado con estudiantes. Sin el empleo que le daba acceso a víctimas potenciales y razón legítima para viajar, sus oportunidades de caza quedaron limitadas. En 1985, consiguió un nuevo empleo como proveedor para una fábrica, trabajo que nuevamente exigía viajes frecuentes por la región. Sin embargo, no mató ese año. En 1985, el régimen soviético cambió dramáticamente con el ascenso de Mikhail Gorbachov al poder. Gorbachov introdujo políticas de glasnost, apertura y perestroika, reestructuración, que gradualmente permitieron mayor transparencia y libertad de prensa en la Unión Soviética. Estos cambios eventualmente permitirían que la investigación de los asesinatos de Rostov recibiera más recursos y atención, aunque esto llevaría tiempo. En 1986, Chikatilo volvió a matar. En mayo de ese año, asesinó a una mujer no identificada cuyo cuerpo fue descubierto en un área forestal. La mutilación era consistente con sus crímenes anteriores. En agosto de 1987, mató nuevamente. En 1988, el número de asesinatos aumentó a 3, y en 1990 mataría a 8 víctimas más, en una aceleración final aterradora de su carrera criminal. Un factor que facilitó el retorno de Chikatilo a los asesinatos fue su nuevo empleo como proveedor.
Este trabajo exigía que viajara constantemente entre fábricas, almacenes y oficinas en toda la región de Rostov. Pasaba días lejos de casa, tenía acceso a un vehículo de la empresa y una razón legítima para estar en estaciones de tren y autobús a cualquier hora. Este empleo era el disfraz perfecto para un depredador serial. La investigación policial, liderada por el detective Burakov, se había vuelto extremadamente sofisticada para los estándares soviéticos. Burakov trabajó incansablemente, frecuentemente contra la resistencia de sus superiores, que no querían asignar recursos para un caso que no podían admitir públicamente. Contó con la asistencia de un psiquiatra forense llamado Alexander Bukhanovsky, que creó uno de los primeros perfiles psicológicos detallados de un asesino serial en la historia soviética. Bukhanovsky analizó las escenas de crimen y concluyó que el asesino era un hombre con graves disfunciones sexuales, que obtenía satisfacción sexual solo a través de la violencia extrema. Predijo que el asesino sería sexualmente impotente en situaciones normales, pero capaz de eyacular durante los actos de violencia. La policía estableció vigilancia intensiva en todas las estaciones de tren principales de la región. Agentes disfrazados monitoreaban quién frecuentaba estos locales regularmente. El 6 de noviembre de 1990, un inspector ferroviario llamado Igor Rybakov estaba en patrulla en la estación de Don Leskos, cuando notó a un hombre de mediana edad emergiendo de un área forestal próxima. El hombre tenía manchas de sangre en su mejilla y en sus manos. Estaba intentando limpiarlas con un pañuelo. Rybakov, que había sido informado sobre la operación de vigilancia e instruido para reportar cualquier comportamiento sospechoso, abordó al hombre y pidió sus documentos. El hombre se identificó como Andrei Chikatilo y explicó que estaba retornando de un viaje de negocios. Rybakov anotó la información y reportó el incidente a sus superiores. Cuando el informe llegó al detective Burakov, verificó el nombre Andrei Chikatilo en los archivos. Descubrió que ese nombre había aparecido anteriormente. Chikatilo había sido sospechoso en el asesinato de 1978. Había sido interrogado en 1984 por comportamiento sospechoso y tenía un historial de acusaciones de abuso sexual contra niños. Burakov ordenó que Chikatilo fuera colocado bajo vigilancia constante. Durante los días siguientes, detectives siguieron a Chikatilo a todos lados. Observaron que frecuentaba estaciones de tren y autobús, abordaba jóvenes e intentaba convencerlos de acompañarlo. El 14 de noviembre de 1990, el cuerpo de Svetlana Korostik, de 22 años, fue descubierto en un bosque cerca de Don Leskos, la misma área donde Chikatilo había sido visto con sangre en sus manos 8 días antes. La víctima había sido asesinada el 6 de noviembre, exactamente cuando Chikatilo había sido visto saliendo del bosque. Con esta evidencia circunstancial fuerte, la policía arrestó a Chikatilo el 20 de noviembre de 1990. Durante los primeros interrogatorios, Chikatilo negó cualquier participación en los asesinatos. Alegó que la sangre en sus manos y rostro había resultado de ayudar a alguien que había sufrido una herida. Los investigadores, sin embargo, tenían evidencias sustanciales contra él. Cuando examinaron su casa, encontraron cuchillos y ropas con manchas de sangre. Cuando analizaron sus registros de viaje, descubrieron que había estado presente en todas las ciudades y en todas las fechas aproximadas de los asesinatos. Durante 10 días, Chikatilo mantuvo su negación. Entonces, en una decisión estratégica brillante, el detective Burakov trajo al psiquiatra Alexander Bukhanovsky a la sala de interrogatorio. Bukhanovsky pasó horas conversando con Chikatilo, no como un sospechoso de crimen, sino como un paciente. Discutió las disfunciones sexuales de Chikatilo, sus humillaciones pasadas, sus sentimientos de inadecuación. Bukhanovsky fue empático y no juzgador, creando un ambiente donde Chikatilo finalmente se sintió comprendido. El 30 de noviembre de 1990, 10 días después de su arresto, Andrei Chikatilo confesó. No confesó solo los 53 asesinatos que la policía había conectado con él, sino que admitió 3 asesinatos adicionales que la policía desconocía, elevando el total a 56 víctimas. Durante las confesiones,
Chikatilo proporcionó detalles extremadamente específicos sobre cada asesinato. Describió dónde había encontrado a cada víctima, cómo las había convencido de acompañarlo, dónde exactamente en los bosques había cometido los crímenes y qué había hecho a cada cuerpo. Llevó a los investigadores a los locales exactos de asesinatos no descubiertos, donde efectivamente encontraron restos humanos. Chikatilo explicó su método de matar en detalles clínicos. Describió cómo comenzaba con cortes superficiales para ver la sangre, cómo esto lo excitaba sexualmente y cómo la excitación aumentaba a medida que infligía heridas más profundas. Admitió que eyaculaba durante el proceso de apuñalamiento y mutilación. También admitió actos de canibalismo, explicando que masticaba o cortaba partes de los cuerpos y las consumía, particularmente los órganos sexuales. En cuanto a la motivación, Chikatilo intentó explicar que sus impulsos eran incontrolables. Describió cómo pensamientos de violencia y muerte lo consumían constantemente. Afirmó que intentó resistir estos impulsos, pero que eventualmente se volvían tan intensos que no podía suprimirlos más. Después de cometer un asesinato, se sentía aliviado temporalmente, pero pronto los impulsos retornaban más fuertes que antes. También expresó amargura sobre su impotencia sexual, culpándola por haber transformado su sexualidad en algo monstruoso. El juicio de Andrei Chikatilo comenzó el 14 de abril de 1992 en Rostov-on-Don. Debido a la naturaleza sensacional del caso y al fin de las restricciones de prensa de la era soviética, el juicio atrajo atención internacional masiva. Periodistas de todo el mundo viajaron a Rostov para cubrir el proceso. La sala del tribunal fue especialmente configurada con una gran jaula de metal donde Chikatilo quedó durante todo el juicio. Esta jaula no era solo para seguridad, sino también para protegerlo de los familiares de las víctimas, muchos de los cuales comparecieron al juicio y expresaron deseo de violencia contra él. Durante el juicio, Chikatilo se comportó de forma bizarra y teatral. Frecuentemente gritaba obscenidades, se quitaba la ropa, agitaba su pene en dirección a la audiencia y alegaba ser víctima de una conspiración. En un punto, bajó sus pantalones y agitó su órgano genital, gritando que no era un homosexual. Esta exhibición llevó a los jueces a remover temporalmente al público de la sala. Chikatilo también cantaba canciones comunistas, recitaba poesía y en varias ocasiones tuvo que ser contenido por guardias. Muchos observadores cuestionaron si ese comportamiento era genuinamente psicótico o un intento calculado de parecer demente para evitar la pena de muerte. La defensa de Chikatilo argumentó que era mentalmente incompetente y no debería ser considerado criminalmente responsable por sus acciones. Un equipo de psiquiatras fue designado para evaluar su sanidad mental. Tras extensos exámenes y observaciones, los psiquiatras concluyeron que, aunque Chikatilo tenía desórdenes sexuales graves y demostraba comportamiento parafílico extremo, era legalmente cuerdo en el momento de los crímenes. Sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto, tomó medidas para evitar captura y demostró comportamiento planificado y deliberado. Por lo tanto, debería ser considerado responsable por sus acciones. El fiscal presentó evidencias abrumadoras contra Chikatilo. Había sus confesiones detalladas, corroboradas por evidencias físicas en las escenas de crimen. Había testigos que lo vieron con algunas de las víctimas poco antes de sus desapariciones. Había los registros de viaje que lo colocaban en los locales y momentos de los asesinatos. Y había los objetos encontrados en su casa, incluyendo cuchillos y ropas manchadas de sangre. La cuestión de la discrepancia del tipo sanguíneo fue finalmente resuelta cuando especialistas explicaron el fenómeno del no secretor, demostrando que Chikatilo podría tener sangre tipo A, mientras sus otros fluidos corporales mostraban tipo AB. Los familiares de las víctimas tuvieron oportunidad de testificar durante el juicio. Muchos padres, hermanos y parientes describieron el impacto devastador que los asesinatos tuvieron en sus vidas. Madres lloraron al describir a sus hijos e hijas, sus esperanzas y sueños destruidos por la violencia de Chikatilo. Algunos familiares gritaron amenazas de muerte contra él. Otros simplemente se sentaron en silencio,
mirando al hombre que había quitado a sus seres queridos. El dolor en la sala del tribunal era palpable. Chikatilo fue formalmente acusado de 53 asesinatos. 3 de los 56 que había confesado no pudieron ser confirmados con evidencias suficientes para inclusión en las acusaciones formales. Durante su testimonio, cuando fue cuestionado sobre cada víctima individual, Chikatilo proporcionó detalles que solo el asesino podría saber. Describió las ropas que las víctimas vestían, joyas específicas, características físicas particulares y detalles sobre las localizaciones aisladas donde sus cuerpos fueron dejados. El juicio duró 6 meses. El 14 de octubre de 1992, el veredicto fue anunciado. Andrei Chikatilo fue considerado culpable de 52 de los 53 asesinatos por los que fue acusado. Una acusación fue descartada por falta de evidencias suficientes. También fue considerado culpable de 5 acusaciones de abuso sexual de menores no relacionadas con los asesinatos. La sentencia fue pronunciada inmediatamente: muerte por ejecución. En la Rusia postsoviética, la pena de muerte aún estaba en vigor y era aplicada por un único tiro en la parte posterior de la cabeza. Cuando la sentencia fue leída, hubo aplausos y gritos de aprobación de los familiares de las víctimas presentes en la sala. Chikatilo, dentro de su jaula, gritó que los jueces eran fascistas y que él era inocente. Fue rápidamente removido de la sala del tribunal y llevado de vuelta a la prisión. Su equipo de defensa anunció intención de apelar, pero había pocas esperanzas realistas de revertir la condena dada la cantidad masiva de evidencias contra él. Tras el juicio, Chikatilo fue mantenido en una prisión de seguridad máxima en Novocherkassk, aguardando la ejecución de su sentencia. Las apelaciones fueron rápidamente rechazadas por los tribunales superiores. La Corte Suprema de la Federación Rusa revisó el caso y confirmó tanto la condena como la sentencia de muerte. No había base legal para revertir el veredicto. El 14 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo fue ejecutado. De acuerdo con el protocolo ruso, fue llevado a una sala especial en la prisión de Novocherkassk. Sin aviso previo o ceremonia, un ejecutor entró en la sala y disparó un único tiro en la parte posterior de su cabeza. La muerte fue instantánea. Chikatilo tenía 57 años. Su cuerpo fue cremado y las cenizas fueron descartadas sin ceremonia. No hubo funeral, no hubo marcador de sepultura, no hubo memorialización de ningún tipo. Simplemente dejó de existir. La ejecución de Chikatilo trajo un sentido de cierre para muchas de las familias de sus víctimas, aunque el dolor de la pérdida permaneciera. Algunos expresaron satisfacción de que la justicia había sido hecha. Otros sintieron que ninguna punición sería suficiente por lo que había hecho. Para muchos, la ejecución no trajo el alivio que esperaban. Sus seres queridos aún estaban muertos, y ninguna sentencia podría traerlos de vuelta. El caso de Andrei Chikatilo tuvo repercusiones significativas en Rusia e internacionalmente. Dentro de Rusia, el caso forzó una reevaluación de cómo los crímenes seriales eran investigados. El detective Víctor Burakov, que había liderado la investigación con tanta dedicación, se convirtió en una figura respetada en la aplicación de la ley rusa. Posteriormente, escribió un libro sobre la investigación, detallando los desafíos que enfrentó y las lecciones aprendidas. El caso también llevó a la creación de unidades especializadas en crímenes seriales dentro de las fuerzas policiales rusas. El psiquiatra Alexander Bukhanovsky, cuyo perfil psicológico había sido instrumental en la captura y confesión de Chikatilo, se convirtió en reconocido como pionero en psiquiatría forense en Rusia. Continuó estudiando el caso de Chikatilo y publicó análisis detallados sobre la psicopatología del asesino. Bukhanovsky argumentó que Chikatilo sufría de una forma extrema de parafilia que llamó necrosadismo, una combinación de sadismo sexual y necrofilia que hacía imposible para él obtener satisfacción sexual de cualquier forma que no involucrara violencia extrema y muerte. Internacionalmente, el caso de Chikatilo atrajo atención significativa de criminólogos y psicólogos forenses. Era raro tener acceso a confesiones tan detalladas de un asesino serial que había matado a tantas víctimas durante tanto tiempo.
Investigadores estudiaron el caso para entender mejor la psicología de asesinos seriales, particularmente aquellos motivados por disfunciones sexuales. El caso también demostró la importancia de compartir información entre jurisdicciones policiales y la necesidad de técnicas forenses avanzadas en la captura de depredadores seriales. El caso también levantó cuestiones sobre fallos sistémicos que permitieron que Chikatilo continuara matando durante tanto tiempo. Si la policía hubiera tomado más en serio las acusaciones de abuso sexual contra él cuando era profesor, podría haber sido detenido mucho antes. Si hubiera habido mejor comunicación entre diferentes departamentos de policía, el patrón de sus crímenes podría haber sido identificado más temprano. Si la prueba de tipo sanguíneo hubiera sido más sofisticada, o si la policía hubiera conocido el fenómeno del no secretor, podría haber sido identificado como sospechoso en 1984. Y si no hubiera habido el estigma ideológico soviético contra admitir la existencia de asesinos seriales, recursos podrían haber sido asignados más rápidamente para la investigación. La ejecución de Alexander Kravchenko, el hombre inocente condenado por el primer asesinato de Chikatilo, permanece como una de las tragedias más perturbadoras del caso. Kravchenko fue ejecutado en 1984, 6 años antes de la captura de Chikatilo. Murió por un crimen que no cometió, víctima de una investigación policial apresurada y posiblemente de tortura que lo llevó a una confesión falsa. Tras la confesión de Chikatilo, quedó claro que Kravchenko era inocente. Su familia nunca recibió compensación adecuada o reconocimiento oficial del error judicial. Las víctimas de Chikatilo representaban una sección transversal vulnerable de la sociedad soviética y postsoviética. Muchas eran niños de familias pobres, adolescentes fugitivos, jóvenes con dificultades de aprendizaje, prostitutas, vagabundos y personas marginalizadas. Estas eran personas que frecuentemente no tenían redes de apoyo fuertes, que no eran inmediatamente reportadas como desaparecidas y cuyas muertes no generaban presión pública significativa por investigación. Chikatilo explotó sistemáticamente esta vulnerabilidad, eligiendo víctimas que sabía que serían menos propensas a ser buscadas activamente. Entre las 53 víctimas confirmadas, la más joven tenía 8 años y la más vieja tenía 45 años, aunque la gran mayoría eran niños y adolescentes entre 9 y 17 años. Aproximadamente 2/3 de las víctimas eran del sexo femenino y 1/3 del sexo masculino. Chikatilo no demostraba preferencia consistente en términos de género de sus víctimas. Lo que importaba era oportunidad y vulnerabilidad. Las víctimas venían de diversos orígenes étnicos, reflejando la diversidad de la región de Rostov, incluyendo rusos, ucranianos, armenios y otros grupos. Cada víctima tenía una historia, una vida que fue brutalmente interrumpida. Yelena Zakotnova, la primera víctima conocida, era una estudiante aplicada que soñaba con convertirse en profesora. Larisa Tkachenko, la segunda víctima, tenía dificultades de aprendizaje, pero era conocida por su naturaleza gentil y confiada. Lyubov Biryuk era una adolescente que había huido de casa tras peleas con sus padres. Oleg Podzivaev era un niño que estaba volviendo de visitar parientes cuando fue abordado por Chikatilo. Svetlana Korostik, la última víctima, era una joven mujer que trabajaba como asistente de biblioteca y estaba ahorrando dinero para casarse. Cada una de estas víctimas, y todas las otras, dejó atrás familias devastadas y futuros nunca realizados. El legado del caso Chikatilo en la cultura popular fue significativo. Varios libros fueron escritos sobre el caso, incluyendo obras de periodistas investigativos, de los propios investigadores y de psicólogos forenses. El caso fue tema de documentales de televisión en múltiples países. En 1995 fue lanzada una película llamada Citizen X, protagonizada por Stephen Rea como Víctor Burakov y Jeffrey DeMunn como Andrei Chikatilo. La película dramatizó la investigación y la captura del asesino, aunque con algunas libertades artísticas. El caso también influyó en literatura de ficción, apareciendo como inspiración para personajes en novelas de crimen y thrillers psicológicos. En la región de Rostov, el impacto del caso fue profundo y duradero. Durante años tras su captura,
Las áreas forestales donde Chikatilo había cometido sus crímenes eran evitadas por el público. Padres de la región se volvieron hipervigilantes sobre la seguridad de sus hijos, renuentes a dejarlos viajar solos o hablar con extraños. La confianza en la capacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos había sido severamente sacudida. El caso se convirtió en parte de la conciencia colectiva de la región, un recordatorio sombrío de un periodo de terror que duró 12 años. Desde el punto de vista criminológico, el caso Chikatilo es frecuentemente estudiado como ejemplo de un asesino serial organizado y orientado por motivación sexual. Su capacidad de evitar captura durante tanto tiempo, a pesar de cometer crímenes tan frecuentes y brutales, demuestra varias características típicas de este tipo de ofensor. Era inteligente, educado, capaz de presentarse como respetable y confiable. Planificaba cuidadosamente sus crímenes, eligiendo locales aislados donde no sería interrumpido. Seleccionaba víctimas vulnerables que ofrecerían poca resistencia y cuyos desaparecimientos no generarían investigación inmediata. Y aprendía con experiencia, ajustando sus métodos para minimizar el riesgo de captura. Sin embargo, el caso también demuestra que incluso asesinos seriales altamente organizados cometen errores y dejan pistas. Chikatilo fue identificado como sospechoso múltiples veces antes de su captura final. Si la investigación hubiera sido más sofisticada o si hubiera habido menos obstáculos burocráticos, podría haber sido capturado mucho antes. El hecho de que finalmente fue atrapado no fue resultado de un error dramático de su parte, sino de la persistencia incansable de los investigadores y de la vigilancia sistemática que eventualmente lo colocó en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con evidencias en su persona. Hoy, más de 3 décadas después de su captura, el caso de Andrei Chikatilo permanece como uno de los más estudiados y analizados en la historia de la criminología. Continúa siendo enseñado en cursos de justicia criminal y psicología forense, como ejemplo de investigación de crímenes seriales, perfil psicológico de ofensores y los desafíos de capturar depredadores que operan a lo largo de grandes áreas geográficas y largos periodos de tiempo. El caso también sirve como recordatorio sombrío de la capacidad humana para el mal y de la importancia de sistemas eficaces de justicia criminal para proteger a los vulnerables. Las víctimas de Chikatilo no deben ser olvidadas. Sus nombres y sus historias merecen ser recordados, no solo como víctimas de un monstruo, sino como individuos con sus propias vidas, esperanzas y sueños. Yelena Zakotnova, Larisa Tkachenko, Lyubov Biryuk, Lyubov Volobuyeva, Oleg Podzibaev, Olga Kuprina, Irina Karabelnikova, Sergei Kuzmin, Olga Stalmachenok y las otras 44 víctimas confirmadas eran personas reales cuyas vidas tenían valor y significado. El caso de Andrei Chikatilo no es solo sobre un asesino, sino sobre las vidas que destruyó y las familias que aún cargan el dolor de esa pérdida.